Estuvimos viendo la semana pasada esos versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y dijimos que el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Cristo forman un solo mensaje, que es el mensaje de arrepentimiento y fe. No tenemos salvación si no hay arrepentimiento y no hay fe. Y comenté que si tienes solo arrepentimiento, te arrepientes de vivir de una forma, pero no sabes de qué otra forma tienes que vivir. Y si solo hay fe, tu vida no va a cambiar, porque no te has arrepentido de cómo vivías antes. Entonces eso forma un mensaje. Y fijaos cuando miramos estos capítulos 3 y 4 son introducción de Jesucristo a su ministerio. Podríamos decir del capítulo 3, versículos 1 al 12, podríamos hablar de su anunciador. ¿Quién? Juan el Bautista. Llevamos 2 meses viéndolo, a Juan el Bautista. Tendríamos del versículo del 3:13 hasta del 13 al final del capítulo, tendríamos su bautismo. Del capítulo 4, del 1 al 11, tendríamos su tentación. Ahí, si tienes encabezamientos en los capítulos, te habla, lo puedes ver. Y luego del 12 al final del capítulo sería su ministerio temprano, o el principio de su ministerio. Ahora, aquí hay que resaltar una cosa. Cuando miramos estos capítulos desde perspectiva, si desde un poquito arriba lo vemos en general, fijaos qué curioso. Tenemos primero al principio de Mateo quién es Cristo, cómo llega. Tenemos esto que hemos estado viendo, el mensaje que él traía. Y aquí va a haber una cosa bastante interesante. El bautismo de Jesús nos está hablando en términos generales de su deidad. ¿Y de qué nos está hablando la tentación de Jesús? De su humanidad. Cuando Mateo, el escritor del libro, presenta a Cristo, presenta nacimiento, todas las profecías que cumple, presenta al que le va a anunciar y después dice quién es Cristo. Cristo es totalmente Dios, queda demostrado en ese bautismo, y es totalmente hombre, queda demostrado ahí en la tentación de Jesús. Esta semana nos enfocamos en el bautismo de Jesús. Y hay que entender cuándo pasa esto en la vida de Jesús. Porque puede ser que si no entendemos históricamente cómo pasa la sucesión de días, caigamos en un error que han caído algunos. Fijaos lo que quiero decir. Después del bautismo de Jesús, aquí en el capítulo 3, tenemos automáticamente la tentación de Jesús, una cosa después de la otra. Fijaos que el principio del capítulo 4 dice que justo después de ese bautismo de Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, al desierto. Ahora, si me acompañáis a Juan, al capítulo 1, ahí al principio, fijaos qué cosa más curiosa. En el principio de Juan vamos a encontrar 3 días consecutivos. El primer día comienza más de 3 días. Pero fijaos que en el versículo 29 dice el siguiente día, después el 35 dice el siguiente día, y el 43 vuelve a decir el siguiente día,
Y cuando llegamos al capítulo 2, dice, principio del capítulo 2, al tercer día. Y al tercer día pasa lo de las bodas de Caná. Y si no entendemos bien, si no entendiéramos bien, preguntaríamos, pero a ver, después de que Cristo fuera bautizado, ¿fue a las bodas de Caná o fue al desierto? Porque en el desierto estuvo 40 días. Pero a ver, ¿fue a las bodas de Caná o fue al desierto? Y la confusión está porque algunos quieren meter el bautismo de Juan en los versículos 29 al 34. Pero son cosas diferentes. Todo lo que estamos viendo del bautismo de Juan es anterior a esto. Lo que está haciendo en el versículo 29 Juan es contar el pasado, lo que él ya había dicho. Entonces, y no quiero gastar mucho tiempo con esta explicación, luego lo podéis ver en casa, pero son situaciones diferentes. Estos 3 días son después. Y no le doy más vueltas a eso. En casa podéis, si andáis comparando, veréis que es sencillo de entender. Muy bien, llegamos al bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, va al desierto, como dice Mateo. Vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ahora, aquí hay una serie de misterios, lo voy a llamar así, porque no tienen... La Biblia no nos da la explicación de por qué está pasando. Volvamos a Juan, y vamos a estar mirando el capítulo 1 de Juan mucho, así que pon el dedo, un boli, una hoja, lo que más a mano tengas. Fijaos que dice, voy a leer del 29 al 31 de Juan 1. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y fijaos que dice el 31. Y yo no... Espera un momento. No dice Mateo que cuando viene Jesús, Juan le dice: tú no tienes que ser bautizado por mí, sino yo por ti. ¿Cómo sabía Juan quién era Cristo? Misterio de la palabra. Porque según Juan, el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, estamos en Juan, Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La señal de que el elegido, el que venía a bautizar con el Espíritu, era que tenía que descender sobre el Espíritu Santo. Pero vemos que cuando Jesús se acerca a Juan, ya nos ha dicho que no le conocía, pero de alguna forma lo reconoce quién es, porque le dice: tú no tienes que bautizarte. Recordemos que era el bautismo de Juan: arrepentimiento. Le dice Juan a Jesús, sin conocerle: tú no tienes que arrepentirte. Puede ser que Juan y Jesús no se conocieran. Estoy especulando, la Biblia no habla. Puede ser que no se conocieran. ¿Por qué dice Juan el Bautista que no conocía? Dice: yo no le conocía. Pues la verdad es que bíblicamente no hay respuesta a esto. Sabemos que eran primos y sabemos que vivían lejos. Sabemos que los padres de Juan el Bautista eran ancianos, y quizá Juan el Bautista, cuando murieron sus padres, fue a vivir con otra familia. Pueden haber muchas soluciones. La Biblia no nos dice, y ahora no pasa nada que la Biblia no nos aclare ese punto. Si todo en la Biblia tuviera un razonamiento lógico,
¿dónde quedaría la fe? Pues no habría fe ninguna, no haría falta la fe. Y la fe es algo que Dios espera de nosotros. No tenemos respuesta a todo. En el cielo, si preguntamos por esto, estoy seguro que nos explicarán y diremos, pues claro, si es así de sencillo. Mientras tanto, lo tenemos que ver por fe y no lo sabemos. La cuestión es que Juan le dice a Cristo que Cristo no tiene que bautizarse. ¿Y es verdad que Cristo no tenía que bautizarse? No tenía que bautizarse por arrepentimiento, porque Cristo no había cometido pecado. Eso es lo que creemos. Creemos que Cristo no pecó nunca. ¿Por qué se bautizaría Cristo? ¿Qué razones tenía Cristo para ser bautizado? ¿Cómo? Dar ejemplo es una de las razones. Identificarse con los pecadores, porque Él estaba diciendo, todo el que quiere seguir mi camino tiene que hacer como yo, bautizarse por el arrepentimiento, pero no porque Él fuera pecador. Hay también otras razones. Está la razón de dar la imagen que nos da el bautismo. El bautismo nos da la imagen de muerte. ¿Cómo muerte? Cuando Pablo nos dice en Romanos, también lo dice en Colosenses, los que hemos sido bautizados en Él, hemos sido bautizados en su muerte. ¿En qué sentido muerte? Cuando algo muere, normalmente no resucita. Pero Cristo sí lo hizo. Nosotros resucitaremos. Y cuando nosotros resucitemos en el futuro, tendremos ¿qué? Todas las cosas que resucitan tienen vida, ¿de acuerdo? Si no, no se puede decir que han resucitado. La imagen que nos da el bautismo es de que entra una persona y sale la misma persona. Sale una persona que espiritualmente tiene vida. No, cuando nosotros lo hacemos hoy en día es testimonio de que yo he muerto a mí y he resucitado a Cristo. Cuando te metes en el agua no es mágica, el agua que tenemos aquí, igual en otros sitios sí es mágica el agua, pero aquí usamos agua que seguramente venga de aguas del Chingudi y no te otorga nada. Bajas y sales mojado, sencillamente. Pero has dado testimonio. ¿Qué testimonio se da al bautizarse una persona? Yo he creído y vivo de una forma diferente. Eso es lo que es el arrepentimiento. No vale una persona que cree y vive de la forma diferente, lo dije la semana pasada. Y no vale igual una persona que se bautiza dando testimonio de que vive en vida nueva y sigue viviendo igual. Ahora, el bautismo, al ser testimonio, no es necesario para la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si no, Cristo no podía haber dicho al ladrón en la cruz, hoy estarás. Y Cristo en medio de la frase nos dijo, ahí va, espera un momento, no es que tienes que bautizarte. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque a nosotros llega a ser como un testimonio. Cuando nosotros le damos el sitio que no se le debe dar, o el significado que no se le debe dar al bautismo, nos metemos en problemas. Varios grupos religiosos han cambiado el sentido del bautismo. La Iglesia romana le ha dado el sentido de que el bautismo otorga gracia. Nadie que no es bautizado, según la Iglesia católica, según dicen ellos, estará en el cielo, porque dicen que otorga gracia al bautizarse. Ahora, ¿sabéis que otros grupos practican el bautismo por aspersión? ¿Sí? En vez de sumergir en agua,
se rocía con agua. ¿Sabéis históricamente de dónde viene? Cuando la Iglesia romana le dio al bautismo la capacidad, y esto no es bíblico, esto era su interpretación, la capacidad de quitar pecados, ¿qué hacía la gente? La gente razonaba y decía, bueno, si el bautismo me va a quitar pecados, si yo me bautizo y mis pecados quedan a cero, tengo un problema, que sigo viviendo y sigo pecando. Entonces vamos a hacer una cosa, bautízame ¿cuándo? Bautízame cuando vaya a morir, porque, ¿sabes? Eso es lógico. Me bautizas cuando vaya a morir, pones a cero mis pecados y me libro del purgatorio. Purgatorio también concepto de los católicos romanos, no concepto bíblico. ¿Por qué se empezó a bautizar por aspersión? Porque una persona moribunda, pues no le vas a meter en el agua. Esa es históricamente de donde viene el bautismo por aspersión. Y ha sido por darle al bautismo un lugar que no tiene, porque el bautismo no otorga gracia, es un testimonio. El bautismo se usa hoy en día, algunos grupos que han llevado el bautismo del Espíritu en este caso más lejos de lo que es, dicen que te debes bautizar y viene sobre ti la presencia del Espíritu Santo, pero no viene la llenura del Espíritu Santo. No viene la llenura del Espíritu Santo ¿hasta cuándo? Hasta que estás en un culto de estos círculos y el líder te otorga el Espíritu Santo. Y te lo puede dar, según ellos dicen, de muchas maneras diferentes y varias de esas formas muy espectaculares. Y cuando tengas esa llenura del Espíritu Santo, te caerás en el suelo en medio de balbuceos y bueno, una serie de cosas que vosotros conocéis. Porque en este caso al bautismo del Espíritu Santo se le ha dado un lugar o un significado que no tiene. Cristo no tenía que bautizarse por arrepentimiento. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan se está oponiendo a Cristo y si miramos un poco la imagen, Cristo viene, hay una cola para bautizarse, una cola que entra en el agua para bautizarse, y Juan el Bautista, él coge a uno, al siguiente, al que le toca, y el que le toca, hemos leído antes, hemos estado viendo que confesaban sus pecados. Al que le tocaba bautizarse, él decía, yo he hecho esto y me arrepiento y no ha sido correcto y ahora voy a hacer de esta forma. Sí, muy bien, todo el mundo escuchaba el testimonio, bajabas al agua, te levantaba y te ibas. Venía al siguiente, por eso Juan se dedicaba a bautizar, venía al siguiente, confesaba sus pecados públicamente, he hecho esto y estoy arrepentido. Bautizaba y fuera. Y así hasta que en la fila aparece ¿quién? Cristo. Y Juan le mira, quizá le vio llegar de lejos, no sabemos. Pero cuando llega delante de Juan, ¿qué dice? Juan, no te voy a bautizar. No te voy a bautizar. Pero Cristo dice, bautízame porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué está diciendo con así conviene que cumplamos toda justicia? Está diciendo básicamente, deja porque esto es lo correcto. Esto es lo que tiene que pasar. Y como he dicho, era un ejemplo para los creyentes, para nosotros debemos bautizarnos. Era un ejemplo de lo que es una identificación con la muerte y la nueva vida. Por eso era lo correcto que se hiciera. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando Cristo es bautizado, pasa algo que no sé
no se va a repetir muchas veces. Y es que el cielo se abre y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Por eso la tradición asocia el Espíritu Santo a una paloma. Si tú, lo comentaba el otro día en la clase del Instituto Bíblico, estamos viendo sobre el Espíritu Santo, y dije que es muy difícil tener una imagen del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque del Padre nosotros tenemos la imagen de un Padre que merece honor, un Padre que ama, un Padre que cuida, que provee. Del Hijo tenemos una imagen, ¿verdad? Sí, vino a la tierra, anduvo con los hombres, habló con los hombres, habló palabras que han sido literalmente vertidas aquí, y sabemos lo que es un hijo con referencia a un Padre. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? ¿Qué imagen te viene cuando hablan del Espíritu Santo? Y reconocemos que el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. Ahora, esto es difícil, porque el Espíritu Santo es invisible, el Espíritu Santo no se le puede tocar. ¿Qué ha hecho la historia? ¿Lo ha relacionado a qué? Pues a una paloma. Y cuando tú buscas el Espíritu Santo, por ejemplo, puedes buscar en internet, van a venirte un montón de imágenes de palomas. No porque el Espíritu Santo sea una paloma, sino porque el Espíritu Santo tomó forma de algo que el hombre conocía para bajar sobre Cristo. Después vamos a ver esa voz que bajó del cielo. Pero ese descenso del Espíritu Santo, yo pregunto, ¿Cristo, Hijo de Dios, necesitaba el Espíritu Santo? ¿Qué preguntas, ¿Necesitaba el Espíritu Santo el Hijo de Dios? En Lucas 4 nos dice, no lo dice aquí en Mateo 4, aquí en Mateo 4 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero en Lucas 4 nos da un detalle más, y es que Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Necesitaba Cristo que bajara el Espíritu Santo sobre él? Estas preguntas son complicadas, ¿Por qué bajó el Espíritu Santo sobre él? Otra vez es un testimonio, una identificación del creyente. ¿Puede el creyente vivir sin el Espíritu Santo? ¿Puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo? Absolutamente imposible. El único que pudo vivir la vida correctamente fue Cristo, porque era Dios, porque estaba totalmente lleno del Espíritu Santo, pero también era hombre. Cuando nosotros intentamos vivir la vida que solo Dios puede vivir correctamente por nuestra cuenta, de ninguna manera puede ser. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo era identificación para nosotros de que la vida cristiana se debe vivir por el Espíritu Santo. Que cuando tú confiesas al Señor Jesucristo como tu Salvador, desciende sobre ti el Espíritu Santo. Dice el versículo 16: vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La pregunta es, ¿solo vio Cristo esa paloma? Pero cuando vamos a Juan nos dice que ¿quién vio también esa paloma? Juan el Bautista. Voy a aprovechar rápidamente para decir que Juan el Bautista no es quien escribe el Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Son personas diferentes. El Evangelio de Juan es un discípulo, y Juan el Bautista es este enviado antes de Cristo. Entonces Juan ve esa paloma. ¿Lo ve el resto de la gente? No lo sabemos. Misterio también. Puede que sí, puede que no. Versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hay alguna duda de si Cristo tenía que bautizarse para arrepentimiento, queda despejada aquí. ¿Por qué?
Porque en quien tengo mi complacencia, nosotros no usamos esa forma de expresión, pero Dios le está diciendo, este es mi hijo, quien me complace. ¿Podría una persona pecadora complacer a Dios? No, sencillamente no. Entonces eso nos aclara que si hubiera alguna duda, que no la sabían desde luego, pero que el Hijo estaba sin pecado. También nos está dando una imagen perfecta de la Trinidad. Tenemos a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Y en el tema del bautismo, cuando se bautiza a alguien, necesitas tres cosas. Uno que bautice, ¿sí? Necesitas uno, que es el que va a ser bautizado, y tres, necesitas la unción, ¿verdad? Tú no puedes bautizar a nadie si no tienes esa persona para bautizarla. No puedes bautizar a alguien si no hay alguien para bautizar. Y no bautizas a nadie si no tienes con qué bautizar. Esta imagen de Cristo saliendo del agua, por cierto, si hay dudas sobre si el bautismo es por inmersión o por aspersión, dice que, versículo 16, y después que fue bautizado, subió del agua. Si hay alguna duda si era por inmersión, aquí lo aclara. Subió del agua, subió del río arriba. Se abren los cielos y tenemos a Cristo como ungido, a Dios como el que unge. ¿Y cuál es la unción? El Espíritu Santo. ¿Veis? Tenemos ahí una imagen perfecta de lo que es el bautismo. Cristo después va a enfrentarse a estas tentaciones que le trae Satanás. Lo hace en el poder de Dios, lo hace lleno del Espíritu Santo, pero lo hace siendo totalmente hombre. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros alimentamos el Espíritu Santo, que ser lleno del Espíritu Santo es alimentar al Espíritu Santo. Si alimentamos al Espíritu Santo, ¿tenemos victoria frente a las pruebas? Sí, porque Dios mismo es el que supera esas pruebas y esas tentaciones. No estamos hablando en el capítulo 4 de una tentación normal, sino de una tentación venida directamente de Satanás. Nosotros no siempre somos tentados por Satanás. Nosotros muchas veces somos tentados ¿por quién? ¿Por el pastor? No, el pastor no. Por ti mismo. Tus deseos. Cuando no frenas los deseos que la Biblia dice que son incorrectos, son tus propios deseos los que te están empujando, no siempre Satanás. Eso veremos la semana que viene. Pero ¿qué hacemos con este bautismo de Jesús? Este bautismo que declaraba su divinidad. ¿Cómo lo traemos a nuestro día y qué significado le damos en nuestro día? Porque eso es lo que nos interesa al final, a nosotros, los que vivimos en estos días. ¿Cómo tengo que bautizarme y qué significa el bautismo? Hemos dicho que el bautismo no otorga ningún tipo de gracia. Entonces el bautismo al final tiene que ser un testimonio. ¿Cuándo debe bautizarse una persona? En los primeros días, en Hechos, tenemos a gente que confiesa a Jesucristo y se bautiza ¿cómo? En el momento. ¿Recordáis este eunuco etíope que está escuchando el Evangelio y dice ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, ¿hay agua? Pues bautizarse. ¿Deberíamos hoy en día hacerlo así? ¿Deberíamos hoy en día creer y bautizarnos inmediatamente? Siendo el bautismo
un tema de testimonio es muy relativo a la persona. Cuando me bautizo es algo personal. Hay gente que se va a bautizar, lo digo así, hay gente que va dando pasitos en el Evangelio, va dando pasitos, y tarda en salvarse 2 años, 3 años. Va entendiendo. Hay gente que, por el contrario, en el momento entiende, sus ojos son abiertos y radical dice: creo todo lo que escucho y abandono mi vida vieja. Hay gente, y Dios está en esas 2 salvaciones. Dios no tiene por qué salvar a todo el mundo igual. Seguramente de los que estemos aquí, cada uno Dios lo habrá llamado de una forma y en un momento diferente de la vida, en una edad diferente. Al ser el bautismo un tema de testimonio, primero tienes que tener muy claro en lo que has creído. No vale el estar jugando con Dios. Yo sé que hay gente que se bautiza con 5 años, o con 10, o con 12. Y gloria a Dios. Gloria a Dios si lo hacen con esa edad. Cuando debemos hacerlo es cuando tenemos claro el camino de Cristo. No te bautices por presiones de nadie. No te bautices porque van a haber bautismos y me apunto. El bautismo es un paso de obediencia y un paso de testimonio. Y debe venir en tu vida cuando dices: estoy totalmente identificado con Cristo. Cristo es mi vida. Cristo es lo que me mueve. Cristo es mi salvación. Cristo es el camino. Cristo es quien me pastorea. Acepto esta creencia y la voy a seguir un par de meses. No. La voy a seguir hasta mis últimos días. Es el momento de que te bautices. Es el momento de que digas a los de alrededor: yo creo así. ¿Cuándo es? Es algo personal. Se debe hacer porque es obediencia. El momento es algo personal. La invitación a bautizarse está abierta siempre. Si tú quieres bautizarte, ven y dime: Israel, quiero bautizarme. Y nos vamos a juntar un par de veces y te voy a preguntar: dime qué crees. Porque quiero que el que se bautiza dé testimonio de la verdad, no de lo que él cree que es la verdad. Si alguno quiere bautizarse, las puertas abiertas. Un paso de obediencia. Ven y habla conmigo. Este bautismo de Jesucristo nos habla de su divinidad, de su deidad. Veremos la semana que viene la humanidad de Cristo. Cristo no podía ser solamente Dios, porque si fuera solamente Dios, sus vivencias, sus experiencias no valdrían para nosotros. Porque diríamos: claro, Él estuvo sin pecado porque era Dios, pero Él fue totalmente hombre. Muy, muy interesante, mucho que decir en esa tentación de Cristo. Vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo?